Sí, creo que no encuentro hipocresía mayor que ahora quienes defienden la sobrerepresentación de Morena llamen a la autoridad electoral a respetar los votos por el Partido Verde. Ahora resulta que el Partido Verde es emblemático de la democracia mexicana y un perfecto acompañante de Morena. Una de las razones por las que estamos en las que estamos es precisamente porque un gran error de la autoridad electoral fue no quitarle el registro al Partido Verde. Y eso permitió que Morena en esta elección hiciera toda una serie de chanchullos vía las coaliciones para que ahora puedan argumentar que quienes votaron por el Verde también estaban en realidad votando por Morena. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. No sintió lo duro, sino lo tupido en este debate en vivo. Vanessa Romero, abogada y analista, que le hemos visto pues en nuestros programas con Leo Zuckerman defendiendo la 4T y a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Todo el movimiento en general, mis estimados pregoneros, Morena y sus aliados. Y ahí está Denise Dresser, politóloga, todóloga, feminista y demás, lo que ustedes le quieran agregar, mis estimados pregoneros, que vuelve a llorar por este tema de la supuesta sobrerepresentación en las cámaras, y así la pone en su lugar la analista Vanessa Romero. Vamos a escucharlo porque ahora sí está pataleando con todo Denise Dresser. Para empezar, difiero de la categorización que hace Vanessa Romero de los analistas opositores. Creo que hay analistas que simplemente están tratando de defender lo que queda de democracia en el país y asegurar que se mantenga en el futuro. Hay que inscribir la sobrerepresentación que busca Morena dentro de un contexto más amplio. No es solo una discusión jurídica, técnica, aislada de lo que el partido oficial busca que se cree en el país. ¿Y qué es lo que busca? Pues una nueva hegemonía política, y podemos ponerle diferentes nombres: autoritarismo competitivo, priismo revivido con esteroides, con legitimidad vía el voto mayoritario, sistema de partido hegemónico, regresión democrática. Lo que a mí me parece evidente es que hay un esfuerzo marcado, muy evidente, de lograr la sobrerepresentación. Y esto se suma, pero el objetivo se suma a otra serie de iniciativas y decisiones que, como tú bien mencionaste, Carmen, ya el partido oficial anunció que va a aprobar en la siguiente legislatura, y que tienen el objetivo claro de usar el concepto de mayorías a partir del resultado de elección de forma tramposa para recrear un sistema en el cual la oposición va a simular competir, pero nunca va a poder volver a ganar o a tener la representación que en cualquier sistema democrático debe tener la oposición. Y no estoy haciendo aquí una defensa ni del PAN ni del PRI, partidos con los que no me identifico, por los que no he votado, pero sí una defensa robusta de la existencia de oposición en un sistema democrático. Un sistema en el cual un partido, el partido mayoritario, hace lo que puede sin resistencias y que busca el control de absolutamente todo, que es de lo que se ha tratado el plan C, y creo que Morena y el gobierno y el presidente han sido explícitos en torno a eso. Es tener el dominio de todo el andamiaje institucional, eliminar cualquier asomo de contrapesos, concentrar el poder en el poder ejecutivo, que el ejecutivo intervenga en los procesos electorales. Lo hemos visto en estos días recientes con la secretaria de Gobernación apareciendo en la mañanera haciendo un argumento netamente político a favor de la representación. Es algo que no habíamos visto desde los 90s, cuando lo que se buscó precisamente fue sacar al poder ejecutivo de los procesos electorales. A mí me parece que Luisa María Alcalde se está comportando como lo que en algún momento fuera Manuel Bartlett, un miembro del Poder Ejecutivo interviniendo constantemente de manera política a favor del partido dominante.
presidente. Y esto se suma a un proceso que se va a remarcar si es que se conforma vía la sobrerepresentación una mayoría legislativa de Morena en el Congreso, que es proseguir con la militarización galopante del país y construyendo un poder fáctico con el cual este presidente sea aliado y que tiene consecuencias, creo que muy perniciosas. Espero que las podamos discutir en cuanto a la postura que ha asumido el presidente con respecto al tema de Ayotzinapa. ¿Por qué es preocupante esto? En un libro que me parece definitorio para nuestros tiempos, Ziblatt y Levitsky lo titularon ¿Cómo mueren las democracias? Habla de cómo las democracias contemporáneas hoy están bajo ataque por partidos democráticamente electos, por presidentes democráticamente electos, que pierden el sentido de lo que ellos llaman forbearance. ¿Y qué es forbearance? Es romper el principio de autocontrol, de autocontención. Es ignorar que en este momento eres mayoría, pero puedes dejar de serlo en el futuro y que las reglas que estás creando hoy quizá no sean ventajosas para ti en el futuro. Morena está cambiando reglas como si no fuera a perder nunca el poder. Y para ello está utilizando el argumento de que como el PRI promovió la sobrerepresentación porque la quería usar en su favor, pues que ahora Morena puede y debe hacerlo, aprovechando esa disputa que hay en torno a los límites de la sobrerepresentación, si son solo para los partidos o para las coaliciones. En pocas palabras, Morena se está comportando como un priismo que es más priista que los propios priistas en su momento, más agandallador en función del argumento de la legitimación de la votación mayoritaria. Y me parece que es el mejor argumento que ha presentado un analista, y no lo voy a llamar analista opositor, lo voy a llamar simplemente uno de los mejores abogados constitucionalistas de este país, que por cierto nunca ha sido consejero del INE, y usar ese argumento para descalificar la postura de alguien me parece intelectualmente tramposo. Yo ahí le pediría a Vanessa que no debilitara su argumento en función de una descalificación ad hominem. Y me refiero al argumento de Pedro Salazar. Él dice que hay argumentos jurídicos, no argumentos políticos, en los cuales se puede basar tanto el INE como el Tribunal Electoral para analizar la sobrerepresentación, y que hay que analizarlo con una perspectiva histórica. La perspectiva histórica de para qué se creó, pues para asegurar la pluralidad política, para asegurar que la oposición siempre tuviera representación, para no aniquilar a la oposición. Hoy la oposición es el PRI y el PAN, pero en el futuro la oposición podría ser Morena, a menos de que cambien todas las reglas para permanecer indefinidamente en el poder, cambiando las reglas a modo. Salazar argumenta que hay que mirar el artículo 45 constitucional con una visión teleológica, que es evitar la sobrerepresentación de una sola fuerza política. Hay que mirarlo desde una perspectiva garantista, que se garanticen los derechos de las minorías políticas. Hoy las minorías políticas son el PAN y el PRI y Movimiento Ciudadano. Eventualmente podría ser Morena. Las leyes no deben hacerse en función de garantizar el éxito político de quien está en el poder en ese momento. Y finalmente, Pedro Salazar dice, hay que analizar ese artículo de manera sistemática, cómo se entrelaza con otras disposiciones constitucionales que hacen plausible y digamos, predecible la democracia a futuro. El tope del 8%, según él, aplica para partidos y para coaliciones por la visión histórica con la cual se buscó crear este artículo, para asegurar la pluralidad política, para no intentar eliminarla, que me parece que es el objetivo final y estrictamente político, no constitucional, por parte de Morena y del presidente en este momento, Carmen. Vanessa Romero, ¿qué dices al respecto de todo esto? Denise habla de autoritarismo legitimado mediante el voto mayoritario y de las mayorías como un concepto. Aquí nada más quiero que seamos muy cuidadosos, porque precisamente las reformas que le preocupan a Denise y las que equipara a autoritarismo son aquellas por las que votó la mayoría de la gente. Entonces, no sé qué otra legitimidad podrían tener un paquete de reformas que un voto así de masivo. Segundo,
se está considerando una sobrerepresentación legislativa a partir precisamente de ese número de votos, que fue más o menos 56% del electorado. Y ojo, no del número de distritos electorales que ganó Morena, que fue el 85% del país. Si lo viéramos desde esa perspectiva, Morena no está sobrerepresentado. Morena y aliados estarían subrepresentados en el país. Básicamente es así porque nuestro país tenemos un sistema mixto. Siguiente, el argumento no es que el PRI fomentó la sobrerepresentación y por eso también debería aplicarle a Morena. El argumento es eminentemente legal. Entraron a unas elecciones con unas reglas del juego perfectamente claras en cuanto a la redacción del artículo constitucional, perfectamente claras en cuanto a la jurisprudencia en materia electoral, y después de jugado el partido quieren cambiarlas. Se dice que el PRI, y no solo el PRI, otros partidos, el Verde incluido, se han beneficiado de la subrepresentación legislativa únicamente para demostrar la hipocresía que envuelve al argumento, no porque ese sea el argumento mismo. Y por lo que hace a Ciro Murayama, y ojo que no utilizo el cargo que Ciro Murayama tuvo como consejero electoral, sino para señalar que él es un experto en la materia. Entonces no hay posibilidad de muchas confusiones en sus análisis. Cuando él estaba dentro del INE, y esto es en su defensa, cuando él estaba dentro del INE, él intentó modificar el criterio de la sobrerepresentación legislativa. También estaba Lorenzo Córdoba y no pasó ese acuerdo por mayoría. Entonces es verdad que han existido esfuerzos de muchos colores, también para modificar, para regular de forma diferente la sobrerepresentación legislativa, y no ha sido posible. Ahora, por lo que hace a los argumentos de Pedro Salazar, los conozco esta interpretación que él hace del artículo constitucional. Él dice que la autoridad electoral tendría que hacer una interpretación histórica del 54 constitucional, mirando los orígenes del artículo. En sus orígenes, el artículo 54 constitucional estaba como hoy está redactado, que dice: en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceden 8 puntos. Y repito la primera parte del artículo: en ningún caso un partido político. La argumentación que comentan Ciro Murayama, Luis Carlos Ugalde, es que este artículo tiene que ser interpretado de forma complementaria con un artículo que en su momento estaba vigente en el COFIP, en el Código de Procedimientos e Instituciones Electorales, que efectivamente asimilaba las coaliciones con los partidos políticos. El hecho es que ese artículo está derogado desde el 2008. Entonces, esta interpretación histórica, que llama Pedro Salazar, invitaría a la autoridad electoral a resolver una controversia actual vigente con un artículo derogado. Segundo, él señala que la interpretación de la autoridad electoral debería ser teleológica, es decir, atender a la finalidad para la cual existe el artículo. Y él señala que, por tanto, la autoridad electoral debería evitar la sobrerepresentación de una sola fuerza política. Aquí repito, Morena, PT y Verde no constituyen de ningún modo una sola fuerza política solo por ser una coalición, por la sencilla razón de que no es una alianza perpetua. Tercero, Pedro Salazar señala que la autoridad electoral debe tener una interpretación garantista, es decir, mirar por los derechos políticos de las minorías. Pues esa es una asunción por parte de Pedro Salazar, porque también una interpretación garantista es respetar los derechos políticos de Morena, PT y Verde y de todos los votantes, del 85% de los distritos electorales, de respetar las reglas del juego del día de la votación. Y por último, él señala que la autoridad electoral debe hacer una interpretación sistemática que mire al 54 constitucional a la luz de todo el sistema jurídico. Me parece que aquí no hay mayor argumento por su parte. Si pedimos una argumentación sistemática por parte de la autoridad electoral, tendrán que ver que el artículo en el cual se basan para asimilar una coalición y a un partido está hoy derogado. Sí, creo que no encuentro hipocresía mayor que ahora quienes defienden la sobrerepresentación de Morena llamen a la autoridad electoral a respetar los votos por el Partido Verde.
Ahora resulta que el Partido Verde es emblemático de la democracia mexicana y un perfecto acompañante de Morena. Una de las razones por las que estamos en las que estamos es precisamente porque un gran error de la autoridad electoral fue no quitarle el registro al Partido Verde. Y eso permitió que Morena en esta elección hiciera toda una serie de chanchullos vía las coaliciones para que ahora puedan argumentar que quienes votaron por el Verde también estaban en realidad votando por Morena. Y un segundo acto de hipocresía mayor es negar el hecho de que el presidente López Obrador, cuando era opositor, argumentaba en contra de la sobrerepresentación precisamente porque cuando eres opositor estás objetando que la mayoría tuerza las reglas electorales a conveniencia para darse más poder del que le dieron en las urnas. Y el argumento de que la población votó mayoritariamente por una serie de cosas. Las encuestas demuestran que muchas personas no sabían por lo que estaban votando. Votaron, sí, claro, por Andrés Manuel López Obrador, por su popularidad, por los programas sociales, pero no tienen la menor idea de qué es la reforma jurídica, por ejemplo. Llamemos a las cosas por su nombre. Evidentemente estoy preocupada por el surgimiento de un autoritarismo competitivo. Disfrazado de mayorías electorales que cambian las reglas. Denise, ¿cómo es ese concepto? Sí. A ver, autoritarismo competitivo, ¿qué es esto? Competitivo, autoritarismo competitivo, también Ziblatt y Levitsky, muy conocido dentro del ámbito de la ciencia política. ¿Qué significa? Es un sistema muy similar al que había bajo el viejo PRI, en el viejo régimen. Y por eso ahora vemos cómo se está tratando de reconstituir eso. El plan C, que Morena ha dicho que va a aprobar, al margen de todos los foros de consulta, los debates, ese plan se incluye una reforma judicial que entraña el control del partido mayoritario sobre el andamiaje del Poder Judicial. Entraña la eliminación de plurinominales, que históricamente, ¿qué se buscó con las plurinominales? Y hagamos un ejercicio honesto de interpretación histórica. Eso surge del imperativo de darle vitalidad y representación a los opositores cuando tienes un sistema de partido mayoritario. Precisamente eso era lo que buscaba el PRD y la izquierda cuando negociaron esas reformas en los 90s. ¿Qué hace el autoritarismo competitivo? Permite que haya elecciones, pero cambia las reglas de tal manera que la oposición no puede volver a ganar. ¿Y a qué me refiero con la parte autoritaria? Está ahí contenida explícitamente en el plan C, que entraña la eliminación de cualquier contrapeso. Entraña la eliminación del imperativo de rendir cuentas vía transparencia, porque entraña la eliminación del INAI. Entraña que el gobierno vuelva a controlar las elecciones cuando precisamente las luchas de años, y sé que a Vanessa le molesta que quienes formamos parte de la generación de la transición volvamos a insistir en esto, pero quiero hacer un ejercicio honesto de interpretación histórica. Venimos de un sistema de partido dominante y era un sistema autoritario precisamente por los niveles de discrecionalidad con los cuales contaba tanto el partido como el Poder Ejecutivo como el presidente. Y estamos regresando vía estos intentos, la sobrerepresentación unida a otra serie de reformas más que buscan exactamente lo mismo. ¿Qué partido democrático en el mundo busca de manera explícita evitar que la oposición pueda competir en condiciones de terreno nivelado de juego? ¿Qué partido democrático avala la eliminación de la transparencia como obligación constitucional? ¿Qué partido democrático acepta darle al ejército, a las Fuerzas Armadas, el control absoluto de la seguridad pública sin cualquier esfuerzo de control civil o supervisión civil? Por supuesto que me preocupa. Y regreso al concepto de autoritarismo competitivo porque creo que hacia ahí nos encaminamos. Claramente legitimado con esta idea de que por eso votó la gente. Pues habría que auscultar con mucha claridad
aquello por lo cual votaron los mexicanos cuando fueron a las urnas, y no estoy convencida. O quizás sí votaron por el autoritarismo, pero no estarían dispuestos a llamarlo así. Y por esto vemos este esfuerzo intelectual de resimbolizar o redefinir los conceptos esenciales que rigen la vida política, y llamar a este esfuerzo de sobrerepresentación, de militarización, de eliminación de contrapesos, de regreso a la discrecionalidad, la nueva democracia en la cual nos están obligando a vivir. Regreso a mi punto. La nueva democracia realmente implica que hay que darle toda la representación que se merece al Partido Verde. ¿En serio?